Hola chicos, vamos hoy a compartir un tema sobre física para primera de bachillerato, en el cual nos dice lo siguiente, que un objeto ocupa la posición 3, 5 en unidad de metros y en un determinado instante cambia de posición a menos 2,2, ¿sí? Menos 2,2 metros, que pide graficar los vectores de posición y calcular el módulo del desplazamiento entre las dos posiciones. Bueno, lo que vamos a hacer primero es identificar qué datos tengo. Como ustedes pueden observar, tengo dos posiciones que están en coordenadas rectangulares, ¿sí? Recordar que esto representa X, o sea, la primera componente es X, la segunda componente es Y. Entonces lo he identificado con dos letras, A y B, la posición A y la posición B. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Es a graficar el sistema de referencia. Recordar que para representar un movimiento necesitamos graficar un sistema de referencia, o conocido como un plano cartesiano. Entonces, lo que vamos a hacer primero es a graficar estos puntos, ¿sí? Tomar en cuenta los signos y lo vamos a ubicar en el plano. Entonces, el primer punto es 3, 5, ¿ya? Es decir, en el eje X, 3, ¿sí? Positivo, y en el eje Y, 5, positivo. Hacia arriba, entonces, vamos a dibujar ese vector de posición, ¿sí? Ubicamos el punto, 3 en X, 5 en Y. Entonces va a ser 3 en X y 5 en Y. Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces lo tendríamos en esta dirección. Ya, lo vamos a dibujar. Y aquí tendríamos el punto A, ¿sí? De coordenadas 3, 5. El punto B tiene como coordenadas menos 2, 2. Entonces lo vamos a guiar. Menos 2 en el eje X negativo, ¿ya? Y 2 en el eje Y positivo. Entonces lo tendríamos en este sentido, ¿ya? Bueno, ahí si trabajan con hojas cuadriculadas es mucho mejor, porque ustedes se van a guiar por las cuadrículas, ¿sí? Y aquí tenemos el punto B, o la posición B, ¿ya? Luego, vamos a hacer los vectores. Recordar que un vector es un segmento de recta dirigido que tiene dirección y sentido. En otras palabras, no es más que una flecha, ¿sí? Entonces dibujamos esos vectores de posición que parten desde el origen, ¿ya? Aquí tenemos el vector con respecto a la posición B, y por acá tenemos el vector con respecto a la posición A, ¿sí? Entonces, hemos hecho la primera parte de graficar los vectores de posición. Ahora, ¿qué me pide? Calcular el módulo, del desplazamiento entre las dos posiciones. Es decir, cuánto se desplazó desde A hasta B. Ya. Igualmente vamos a hacer un vector que una los dos puntos A y B, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar ese vector de A hasta B. ¿Ya? Entonces los dibujamos, ¿ya?, al vector desde A hasta B. Ahora, la parte analítica de esto es cómo vamos a calcular el módulo de ese desplazamiento entre esos dos puntos, entre A y B. ¿Ya? Aquí vamos a ocupar herramientas matemáticas como calcular la distancia entre dos puntos. Y lo vamos a hacer de esta manera. La parte analítica. Vamos a calcular la distancia. ¿Ya? Vamos a calcular la distancia
entre A y B. El módulo de ese vector, o sea, ¿cuánto mide este vector? ¿Sí? Para eso vamos a calcular, vamos a utilizar una fórmula que se llama distancia entre dos puntos. ¿Sí? Y lo vamos a hacer de esta manera. El módulo para calcular la longitud de ese vector va a ser igual a lo siguiente. Y lo vamos a hacer de esta manera. X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Es decir, aquí vamos a tomar en cuenta que para calcular el módulo de un vector, lo que estamos utilizando aquí es el teorema de Pitágoras. Recordad que el teorema de Pitágoras expresa que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es lo mismo, pero vamos a considerar las coordenadas tanto de A como de B. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son las coordenadas de A? Como pueden ustedes dar cuenta, es 3, 5. Y las coordenadas de B es menos 2, 2. ¿Sí? Y listo. Entonces, con esta fórmula, que es la distancia entre dos puntos que tenemos en el plano, vamos a poder resolverlo. ¿Ya? Empezamos. Entonces, el módulo del vector AB, no olvidar que cuando hablamos de vectores, en la parte superior le vamos a poner una flechita. ¿Sí? ¿A qué es igual? Entonces vamos a ir analizando cada coordenada del punto y lo vamos a ir reemplazando. X sub 2. ¿Cuáles son X sub 2 y Y sub 2? Vienen a ser el segundo punto, es decir, el punto B. X1 y Y1 es el punto A. Entonces reemplazamos. X sub 2 es menos 2, ¿ya? Menos 2, menos X sub 1, que sería menos 3, elevado al cuadrado, más Y sub 2, que viene a ser el valor de Y del punto B, que en este caso es 2, menos Y sub 1, que es 5, elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos que el módulo del vector de AB es igual, y realizamos estas operaciones matemáticas básicas. ¿Ya? Menos 2 menos 3 es menos 5, ¿ya? Más 2 menos 5 es menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que el módulo del vector AB es igual, menos 5 al cuadrado es 25, más menos 3 al cuadrado es 9. Entonces aquí vamos a tener que el módulo del segmento AB o del vector AB, aquí vamos a sumar 25 más 9, serían 34. ¿Ya? Recuerden, como estamos calculando una longitud y de acuerdo al sistema internacional nos expresa en metros, entonces aquí la respuesta queda en metros. Lo podemos dejar ahí, o también sacar el valor de esa raíz cuadrada de 34, que aproximadamente nos va a dar un valor de 6 y algo más, ¿no es cierto? Perdón, de 5 y algo más. Vamos a ver, raíz cuadrada de 34. Nos va a dar un valor de 5.83. Entonces quiere decir que el módulo del vector AB es de 5.83 metros. ¿Ya? ¿Sí? 5.83 metros. Eso es decir, es lo que tienen que medir. Si ustedes lo hacen con exactitud, van a poder comprobar que eso tiene que medir. Por ejemplo,
si me dice 5.83, bueno, un aproximado de 5.8, entonces yo podría decir 1, 2, 3, 4, 5.8 por aquí aproximadamente, ¿sí? Es lo que tiene que medirme ese vector. Entonces, por ahí podemos observar, ¿sí?, que es la medida que nos ha dado. ¿Ya? Eso, chicos, con un ejemplo de estos. Vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver también con lo que es desplazamiento y trayectoria. Un auto recorre una pista circular de 628.32 metros. Determinar cuál es el valor de su desplazamiento y cuál es la longitud del radio de la pista. Bueno, debemos recordar primero conceptos básicos como desplazamiento, trayectoria, para lo cual debemos aplicar aquí, y algunas herramientas matemáticas como son, que como ustedes pueden darse cuenta, nos habla de una pista circular, entonces debemos recordar algo sobre la circunferencia, ¿sí? Bueno, primeramente vamos por obtener qué datos nos van a dar el problema. Entonces aquí podemos observar que uno de los datos es la longitud de la pista circular, ¿sí?, que viene a ser todo el perímetro o la trayectoria de esa pista. Entonces, como datos vamos a anotar la longitud de la trayectoria. Como digo, como se trata de una pista circular, nos está hablando del perímetro de esa pista, ¿sí? Entonces vamos a decir que ese es el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Debido a que si me habla de una pista circular, estoy hablando de una circunferencia. Entonces estamos hablando de una longitud de 628.32 metros. ¿Ya? Como nos pide calcular cuánto se desplazó el auto, ¿sí?, o sea, cuál es el valor de su desplazamiento, vamos a decirle el valor de su desplazamiento, ¿ya?, y también nos pide calcular cuál es la longitud del radio de la pista. Recordad que si hablamos de una circunferencia, toda circunferencia se forma en base a un radio. Entonces vamos a decir que cuál es el radio, ¿sí? También ayudarse de un gráfico, ¿sí? Ustedes pues en casa pueden hacerlo con un compás, ¿sí? Y vamos a interpretar, vamos a hacer una circunferencia, ¿ya? Vamos a decir que es una circunferencia, y recuerden que para hacer una circunferencia necesito conocer el radio, ¿sí? Bueno, y vamos a decir que este puntito que está aquí me representa el auto. ¿Ya? Entonces, el auto al desplazarse o al recorrer esta pista circular, ¿sí?, ya está recorriendo, pero como el problema me dice que recorre una pista circular de 628 metros, 628.32 metros. Entonces quiere decir que todo esto, todo el perímetro, mide eso, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el valor de su desplazamiento? En física, al desplazamiento se lo conoce cuando un objeto o móvil se desplaza en línea recta, ¿sí? Ahí vamos a hablar de desplazamiento, ¿sí? Entonces, si el móvil recorre todo esto, ¿sí?, no lo está haciendo en línea recta, ¿sí? Lo que está haciendo es recorrer una trayectoria circular. Así que si parte de aquí y llega al mismo punto, ¿ya?, vamos a tomar algo en cuenta aquí. Voy a hacer otro ejemplo, suponiendo que un móvil, vamos a decir el punto A, se está moviendo, ¿sí?, ¿ya?, y llega acá. Todo esto es la trayectoria, ¿sí? Toda la trayectoria. O sea, todo esto tiene una distancia, ¿ya? Pero, si me dice cuánto se desplazó, lo que tengo que hacer simplemente es trazar una línea recta entre esas dos posiciones, ¿sí? Ahí estoy hablando de desplazamiento, ¿ya? Unir esos dos puntos con un vector, ¿ya? Pero en cambio la longitud de trayectoria es otra cosa, ¿sí? Recordar también que de acuerdo a la trayectoria se pueden clasificar los movimientos. Por decir, cuando un objeto se desplaza en línea recta,
estamos hablando de un movimiento rectilíneo que se está desplazando en línea recta. Si hablamos, como en este caso, del auto que está moviéndose en forma circular, ¿sí?, o su trayectoria es una circunferencia, aquí estamos hablando de un movimiento circular. Cuando hablamos del lanzamiento de un proyectil, por ejemplo, su trayectoria, en este caso, si hablamos del movimiento de un proyectil, ¿no es cierto?, es lanzado en esta forma, observamos que su trayectoria es una parábola. Entre matemáticas, ustedes ya han estudiaron lo que es la parábola, ¿sí? Bueno, en este caso, a este lo vamos a llamar movimiento parabólico, ¿sí? Insisto, de acuerdo a la trayectoria que hacen los objetos, o se mueven los objetos, se va analizando o se va clasificando los movimientos, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta eso, ¿ya? Tener muy en cuenta para identificar los tipos de movimientos. Bueno, ahora sí, vamos a considerar el ejemplo que estamos desarrollando, ¿sí? Ya. Bueno, entonces, ¿cuál es el valor del desplazamiento? Entonces lo analizamos aquí. A ver, el auto lo que ha hecho es moverse en una trayectoria circular. ¿Se desplazó? No. O sea, no se movió en línea recta, ¿sí? Entonces no se ha desplazado nada, su desplazamiento es cero. ¿Por qué? Porque llegó al mismo punto, ¿sí? Entonces aquí podemos concluir diciendo que el desplazamiento es 0 metros, ¿sí? Ahora, nos dice que ha recorrido 628.32 metros. O sea, esto es lo que se ha ido moviendo, ¿sí?, en una vuelta. Entonces aquí la pregunta que me hace, ¿cuál es la longitud del radio de la pista? Es decir, ¿cuánto mide esto? ¿Con qué radio fue construida, digámoslo así, esa pista circular? ¿Ya? Para eso vamos a recordar cómo calcular el perímetro de una circunferencia. Si ustedes recuerdan que el perímetro de una circunferencia es igual a 2pi por radio. Entonces, vamos a calcular cuánto es el radio de dicha pista circular, ¿sí? Para eso vamos a, si desean, primero pueden despejar, ¿sí?, la variable, en este caso el radio, o si no, reemplazar los datos y luego despejar. Bueno, en este caso vamos a despejar la variable, en este caso me quedaría de la siguiente manera: radio es igual, como 2pi está multiplicando al radio, pasaría a dividir, ¿sí? Entonces va a quedar el perímetro de la circunferencia entre 2pi, ¿ya? Entre 2pi. Entonces nos va a quedar que el radio es igual, ¿cuánto es el perímetro de la circunferencia? Es decir, ¿cuánto mide la pista circular? Entonces mide 628,32 metros dividido para 2 por el valor de pi. Recordemos que el valor aproximado de pi es 3.14, ¿sí? Vamos resolviendo esto. Entonces 628,32 metros, 2 por 3.14 serían 6.28, y nos quedaría, al dividir 628.32 para 6.28 metros, nos va a quedar como 100.05, ¿ya? Es decir, que estamos hablando que aproximadamente el radio va a ser de 100 metros, ¿ya? Y listo, tenemos ahí la longitud del radio con la que fue construida esa pista circular.